Domingo del tiempo ordinario. Esta semana pasa algo raro, pero ¿qué puede ser? Pues ni más ni menos que lo que pasa es que tenemos prácticamente el mismo evangelio. No tenemos las mismas lecturas, pero tenemos el mismo evangelio. Son paralelos, el segundo y el tercero Juan, el segundo y el tercero Marcos. Pero además es que nos muestran un camino que es muy diferente. Y por eso creo que la Iglesia nos hace esta pequeña jugada, este pequeño guiño, a ver si nos damos cuenta. Porque hoy nos hablamos desde el encuentro que nos lleva a la conversión, el encuentro que determina la vida, igual que para Jonás son los ninivitas, para los discípulos es Cristo, porque nosotros recordamos esos acontecimientos que marcan nuestra historia. Por eso los discípulos de Jesús lo hacían y los ninivitas también. Por eso tenemos que ver cómo es la llamada a nuestra propia conversión, esa llamada a que Dios sale a nuestro encuentro para convertirnos, para, escuchando su invitación, ven conmigo, te necesito, responderle desde nuestro día a día como parte de su familia, porque tenemos una vocación y hay que querer responderla. Una vocación mediada por la Iglesia. La Iglesia es la que nos llama a esa conversión y a ese vivir nuestra vocación, cada uno la suya, verdaderamente enamorados de ella. Verdaderamente enamorados para vivir esa llamada, que es lo que le costó descubrir a Jonás. Jonás creía que estaba llamado a ser profeta de calamidades, pero en realidad a lo que estaba llamado era a convertir, a llevar la salvación de Dios a los ninivitas. Por eso, cuando vio Dios el cambio el cambio de comportamiento y les llevó, el Señor les enseña su camino, le enseña su camino, como repite en Salmo, para que el Señor nos lleve a todos de la mano. Ese Señor que nos lleva de la mano y nos muestra el camino, ese camino a la vida, ese camino a la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, como dice a los Corintios, tenemos que ser capaces de vivir en el mensaje de Cristo, ese mensaje que viene a darnos vida. Por eso hoy celebramos el domingo de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que tenemos que ser capaces de vivirlo en nuestra vida, cada día, poco a poco, sintiendo esa llamada de Dios para nosotros, esa palabra que viene a recordarnos que somos amados de Dios, encontrarnos con Dios en sus sacramentos, pero también en su palabra que viene a nuestra vida. Por eso nosotros vivimos así. Por eso esa llamada de Cristo al encuentro con los discípulos. Venid conmigo que tengo una vida para vosotros. Una vida que está llamada a ser bien vivida. Por eso vivimos para estar unidos, no para ser iguales. Juan, Santiago, Pedro y Andrés no eran iguales, no eran uniformes, pero vivieron en la unidad con sus dificultades y con su pecado, de ser testigos del Señor que vivían en la conversión continua. Jonás y Cristo nos llama también a la conversión y tiene misericordia de nosotros y Dios nos enseña su camino, ese al que estamos llamados todos a vivir. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Comenzamos esta oración pidiéndole al Señor que sea nuestra brújula, que oriente nuestros actos, que nosotros acojamos su mensaje como el criterio definitivo para nuestra vida. Este es el único camino que el cristiano tiene que acrisolar en su vida, en sus actos, aquello que es. Esta es la manera que tenemos de demostrar que somos católicos, que somos cristianos, que vivimos según el mensaje de Jesucristo. El camino es encarnar en nuestra vida aquello que Cristo haría si tuviera que decidir. Cristo, único vida, único criterio en la vida del cristiano. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. La oración sobre las ofrendas. Le pedimos al Señor que reciba aquello que le presentamos,
que reciba nuestros dones en este sacrificio de comunión. Al recibirlos y santificarlos, aquellos dones que hemos presentado se conviertan para nosotros en el camino de la salvación. La creación separada, presentamos por separado pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en Cristo vivo que nos es dado para fortalecer en nuestras vidas la gracia con la que nos hemos presentado a recibirle. La gracia de Dios se acrecienta en nuestras vidas. Reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio de la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Prefacio tercero de los dominicales, el hombre salvado por el hombre. Este prefacio nos muestra cómo la salvación viene, la redención está aquí, por medio de la encarnación de Jesucristo, en nuestro día a día, en nuestra debilidad. Cristo nos muestra en la naturaleza nuestra que se puede vivir reconociendo en el prójimo esa vida a la que estamos llamados. Aquello que puede parecer nuestra ruina se convierte en nuestra salvación. La encarnación de Cristo nos muestra que somos, condicionados por el pecado original. Puede ser bueno si nos dejamos inundar por la gracia de Cristo. Gracia que viene a dar vida, que viene a sobreabundar allí donde el pecado nos alejó de Dios. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Al finalizar la Eucaristía, le pedimos al Señor que la gracia que hemos recibido por medio de estos sacramentos sea para nosotros aquello que condicione, que dé vida, que nos haga ser dignos testigos del don que hemos recibido. La Eucaristía, medicina que recibimos para la vida eterna. Por esa medicina nos podemos en el mundo. Venimos y seguimos en el octavario por la unidad de los cristianos. Pero voy a citar a mi madre. Está muy bien pedir la unidad de los cristianos si es necesario. Pero también tenemos que pedir esa unidad de los católicos. El reconocer en aquel con el que comparto la vida al Señor resucitado.